retomo de lo que decía nuestra compañera, el tema liberación de precios, el bolsillo de la gente. ¿Qué va a pasar a partir de mañana con el dólar? ¿Y qué va a pasar con los precios? Porque estuvimos viendo, por ahí Juan Pablo, tenés alguna cifra, de qué va a pasar con el precio. Por ejemplo, 15% de aumento en precio mayorista en los últimos días. Y si tomamos lo que pasó con los precios desde que ganó Milei hasta ayer o hasta hoy, vamos a encontrar un ajuste importante. ¿Qué inflación vamos a tener en el mes? Vos ahí tenés un problema, porque vos lo decías, desde que ganó Milei hasta ahora, anticipándose a una posible devaluación, aumentan los precios. Ahora, si mañana Caputo anuncia una devaluación, vamos a decir, del 100% del tipo de cambio oficial, cambios en el impuesto país que, recordemos, te aumenta el tipo de cambio para los importadores, con lo cual también es más inflación, eliminación de retenciones. ¿Sí? Te acopla los precios internos con los internacionales, o sea, es un aumento de precios en dólares, claro, es decir, en el país. Toda una serie de medidas que implican más aumento de precio. Bueno, posiblemente tengamos más remarcaciones y todo eso... Todavía aún más de las que tuvimos, sí, por ejemplo, en alimentos. Pero por eso, ¿no te animás a darme un número de inflación de lo que sería diciembre? Mejor no. 20. No. Por ahí te quedas corto. ¿Me quedo corto en 20, decís? Depende mucho, a ver, quedan 20 días, ¿sí?, del mes. Son 20 días muy complicados y depende mucho de qué ahora, se tomen. Y ya voy a ir a un mercado para poder hablar con el querido Fernando Sabore. Siempre es bueno ir a los almacenes, a los mercados, para entender primero cómo hace el comerciante que se enloquece para remarcar, remarcar y remarcar. Y por otro lado, ¿qué está pasando con los precios? Cuando hablamos de liberación de precios, liberar el precio de la nafta, liberar las prepagas, ¿eso es tan sencillo? Sí, sencillo es. El tema es el impacto que tiene. Vos fíjate, liberación de precio del combustible. Es un doble impacto porque vos vas a tener primero la liberación en sí mismo, pero sí, además, como aumentaste el dólar, también va a aumentar por efecto del tipo de cambio. Podríamos pensar en un litro de nafta en 700 pesos. Sí. ¿Sí? Hoy está en 400, es un cambio sustancial. Lo mismo el tema de las prepagas con los insumos privados. Recordemos que las prepagas hoy están con precios regulados. Pero, a ver, Juan Pablo, cuando uno, y vos lo haces técnicamente, uno lo hace periodísticamente. Cuando vos ves cómo espiraliza una hiperinflación. Exacto, es esto. Vos pasás de 12 a 20, de 20 a 40, de 40, y después ya no lo agarra más. Exacto, pero ¿por qué? Porque vos ahí tenés, vos lo decís bien, un problema de espiralización, en este caso, me parece a mí, entre precios y tipo de cambio, ¿sí? Porque vos devaluás 100%, los precios se te van a disparar, después ese dólar que devaluaste te queda barato. No hay manera de devaluar sin que vaya a precio, ¿no? Y en principio no. No. Lo que hay algunos sectores del gobierno que están planteando, algo que desde mi punto de vista técnicamente es equivocado, ellos dicen el ajuste, el ancla va a ser por demanda. ¿Qué significa esto? Se van a disparar los precios, eso va a generar una contracción de la demanda y entonces eso te va a ir tirando para abajo. Hay insumos necesarios. Primero, decir, bueno, dos cosas. Primero, la contracción de la demanda significa, eso dicho así técnicamente suena muy lindo, implica que la gente no puede comprar nada, ¿sí? Y por eso te va a bajar el precio. Y segundo, eso tarda bastante. Espera un minuto, vos dijiste, yo te hablé de espiralización y se te vino a la cabeza enseguida la idea de la contracción de la demanda. Sí. Yo tengo por acá, ahora lo voy a buscar, un colega tuyo que me pasó hace un tiempo, cómo fue saltando aquella hiper de Alfonsín. No es que un día te despertás y están 300. Va pegando unos saltos que te va avisando. Entonces, cuando vos me decís que me quedo corto en diciembre con 20% y producción plantea ahí enero 50% y lo escuchás a Milei hablar del 15.000, entonces, vamos a hablar un poco de la espiralización. La espiralización genera automáticamente que se contraiga la demanda. Claro, porque en la medida que los salarios no aumenten en la misma medida... Contracción de la demanda es salís al... Vamos a hablar bien llano a la gente. Salís a la esquina, salís a la esquina. Querés comprar lo de la semana para morfar y la que vos tenés en el bolsillo no te alcanza. Y entonces no comprás. Está bien. Y entonces baja el precio, pero no baja el precio, pero bueno. No comprás, entonces el del almacén dice, a este precio no vendo el litro de aceite, lo bajo un poco, lo retraigo un poco... Y ahí vas viendo, es enloquecedor, ¿eh? Sí, no, y además es la paz de los cementerios. Digo, esto es lo que pasó en el 2001, con vos en el 2001, para los que tenemos un poco más de edad, y lo vivimos, lo recordamos, incluso tuviste una baja una deflación, es decir, bajaron un poco los precios.
No solo no había inflación, una deflación. Pero esa deflación tiene que ver con la contracción de la demanda. Claro, una depresión económica tan grande que se cerraban los negocios, etcétera, bueno, bajaban un poquitito los precios. A mí me parece que plantear como ancla la cuestión de la contracción de la demanda en este escenario es peligroso. Lo otro que dicen es el ancla fiscal. ¿Lo van a escuchar? Esto significa... Bueno, pero espera, sí. Vuelvo sobre este punto. Dale. Y acá por ahí te necesito, Gila, para que nos ayudes a entender, porque vuelvo a esa palabra. Tengo unos líos de papeles para Minguito, por un momento que yo me anoto cosas. La catástrofe. ¿Sí? Yo lo escucho a Juan Pablo. Ahora voy a encontrar esa curva que muestra cómo fue la hiper de Alfonsín. Yo quiero que acá seamos prudentes y hagamos el máximo esfuerzo para explicarle a la gente sin trasladarle el nivel de angustia que ya tiene de por sí la información. Entonces, todo eso requiere, me imagino, de un tipo de liderazgo. ¿Sí? Entonces, ¿Milei tiene ese tipo de liderazgo para salir a bancar una parada donde haya una esterilización de la inflación? Mira, Milei tiene un liderazgo carismático que va... Por ahora lo que veníamos viendo era que iba más allá de sus ideas. La gente muchas veces, sus propios electores le discutían las ideas, pero el vínculo, la adhesión, con su figura está muy presente, la idea de el león, el rugido, el liderazgo, todo eso está presente. También, yo te dije, hubo una evangelización muy eficiente respecto de la necesidad del ajuste. En el mismo sentido, creo que hay una lectura también partida en términos de opinión pública del conflicto social posible, porque una situación en lo económica muy dura seguramente trae conflicto social. Y la conflictividad social... Es el interrogante de qué va a pasar en la calle con esto. Claro, y la conflictividad social, vos sabés que se lee de distintos modos. Lo que nosotros venimos viendo es que está casi naturalizada, te diría, el 46% de los argentinos cree que la conflictividad es inevitable. Pero al mismo tiempo esboza razones muy distintas, porque en un caso lo que algunas personas dicen va a ser, la conflictividad va a venir derivada de las medidas que tome Milei. Y en otro caso hay otros electores, sobre todo más cercanos a Milei, que dicen la conflictividad va a venir derivada de los movimientos sociales, los sindicatos que se van a oponer a cualquier cosa. Entonces, hay una lectura común ahí respecto de hacia dónde va el país. O sea, el país va hacia una situación económica cada vez más difícil, pero también va a una situación social difícil. Y si hay situación social difícil, vas a tener seguramente conflicto social, conflicto en la calle. El tema es cómo se lee ese conflicto. Mira, acá estaba viendo diciembre de 88. 6,9. Enero, a ver, te lo muestro acá un minuto, mirá. A ver, ¿me decís negro a dónde? A la 1, mirá, me acerco a la mesa. Mirá, a ver si... Mirá. Diciembre del 88, 6,9. Enero del 89, 8,9. Esto es... Marzo ya estabas en 17 puntos. Abril ya estabas en 33. Mayo ya estabas en 78. Junio ya estabas en 114. Julio del 89 al 200% la inflación. Ya en el 78 ya tenés una hiper total. Ya está. O sea, te fuiste literalmente a la M ahí. Y no tenés manera de recuperarlo. Y después ves el descenso, pero ya tiene que ver con la llegada de Menem, el adelantamiento de las elecciones, con todo lo que vino. Sí, Menem tuvo después un coletazo muy grande de hiperinflación también. ¿Te la paso a producción? Eso a veces nos olvidamos, ¿no? Pero antes de entre que asume Menem y se termina de implementar la convertibilidad, hubo un coletazo de una especie de segunda hiperinflación ahí, que duró un año aproximadamente, un año y pico. Menos intensa que la anterior. Ahora, repito eso, cuando espiralizan los precios son muy difíciles de contener. La pregunta es, ¿a nadie le conviene? ¿O a alguien le conviene? No, te diría que no. En principio uno podría pensar que... Ni al propio Milei le conviene. No, a Milei obviamente que no, porque pero va a tener una calle... Pero entonces, cuando vos ves la dimensión de la crisis, ¿es shock o es gradualismo? Olvidémonos de Macri, olvidémonos por un minuto de Macri. Pues yo creo que el gradualismo de Macri
fue una cosa y el gradualismo que requiere este momento puede ser otra. ¿Se entiende? Sí, ahí vos tenés un tema que es que son distintos momentos. Hoy en día el gradualismo de Macri es inaplicable porque no tenés financiamiento, porque el país está endeudado producto del gradualismo de Macri, pero además porque hay un contexto internacional de altas tasas, con lo cual tampoco sería conveniente. Ahora, yo lo que digo es, porque tampoco es el ajuste es inevitable, sí o no, y si es inevitable el shock, porque también hay distintas formas de hacerlo. A ver. ¿Sí? Bueno, una es... Suponete que te suena el teléfono, Juan Pablo, y te llama el presidente Milei y te dice, Juan Pablo, te vi en la tele... No creo igual. ¿Por si qué? me vi en la tele no creo que me... Si me escuchó, no creo que me llame. Menos acá. Pero bueno, ponele que te diga, a ver, No, ¿cómo lo hago sin poner en riesgo esto que analizábamos antes con Gila, que en la calle ya voy a un almacén para ver el tema precios reales, el bolsillo de la gente, la economía de la calle? A ver. Yo creo que es un problema de diferencia de diagnóstico. ¿Sí? Para mí el gran problema que vos tenés hoy es la falta de reservas, la falta de dólares. Milei o su equipo económico piensa que es en primer lugar el déficit y en segundo lugar las famosas LELIC, ¿no? La bomba de las LELIC. Entonces ahí se plantea toda una ingeniería. Pero por eso el diagnóstico es catastrófico. Por parte... Y yo creo que también el diagnóstico se lo hace más catastrófico para poder... Esto que marcaba yo antes. Sí, esto del 15.000% de inflación, no hay 15.000% de inflación. Puede haberlo con las medidas que tome, será otra discusión, pero digo, no le están dejando 15.000%. Pero a 50% de inflación mensual te vas a 600, bien, no a 15.000. Pero no es lo que No, te vas tenemos a hoy, 15.000, Facu. sí. ¿Con 50%? Con 52%. A ver, explícamelo. Y porque es acumulativo, es exponencial. Vos tenés el 50 mensual sobre el mes anterior, no se suma. Si vos tenés 50 en enero, en febrero 50 sobre los precios de enero que ya tenían incorporado. En 12 meses te vas a que cerca de 15.000. Es eso. Es eso lo que dijo. Es eso lo que dijo, sí. O sea, si nosotros sostenemos una inflación de 50% mensual... Anualizada te daría 15.000. Igual eso no es así porque si vos te vas a 50 o la bajás o se te espiraliza, no te vas a quedar en 50. Así que... Bueno, esto que veíamos acá. Esto que veíamos acá. Sí. Digo, vos fijate que esto es diciembre del 88, crisis alfonsinista, se ve feo, pero no importa, sirve para remarcarlo. Vos fijate cómo se espiraliza y de diciembre a junio, ¿sí? Pasa de 7 puntos a 114. No, tremendo. Tremendo, dice Lili. Sí, se quedamos. Tremendo. No, pues que no lo podés imaginar. Ahí la tenemos, gracias, producción. No. Porque, a ver... Hay que recordarlo nada más. Acá lo tenés, sí, claro, Gila. Hay que recordarlo. Sí, hay que recordar. No hay que imaginarlo. Claro. Sí. Y acá no importa, me parece, porque cuando vos llegaste acá, 114 o 78, que tampoco estás tan lejos, sí, porque yo te dije 20 en diciembre y vos me dijiste, te quedas corto. En abril del 89 estabas en 33. Lo que yo te quiero decir es... ¿Qué gatillo esto? Acá no hay herencia, no hay pasado, no hay presente y sobre todo no hay futuro. No. ¿Qué gatillo esto? El fondo. Cuando el fondo le soltó la mano, Alfonsín no le desembolsó más y ahí se espiralizó la cosa. O sea, Alfonsín fue a buscar guita afuera, el fondo le dijo, te doy hasta acá. Argentina arrastró una deuda que la tomó Martínez de Hoz. Cuando empezó la dictadura cívico-militar, Argentina se endeuda para nunca más salir. Exacto. En un punto. Bueno, no, salimos, pero no importa, mucho más adelante. Bueno, ahí entonces la Argentina tenía un acuerdo con el Fondo Monetario, no podía cumplir las metas, etcétera, y en un momento el Fondo Monetario no le da, digamos, el dinero que le tenía que dar para hacer los pagos. Bueno, y ahí se desata la crisis de hiperinflación. Hay otros elementos, la Argentina también ya tenía gran parte de la economía indexada, incluso los salarios indexados, entonces eso hacía que se te espiralizaba aún más. O sea, la gente, si bien esos números son de terror, vos también tenías tu salario automáticamente indexado. Entonces... Dame, escucha, Chino, esto te va a interesar. Dame una mañana en un almacén con esto. Con 78, 114 o 196. Llegás a un almacén, hacés 5 compras básicas. 1 kilo de harina, aceite, fideos, arroz, y vas al otro día y salen, ¿cuánto más? Y con un 100% mensual y... Es casi al 10%, 10% diario, no, semanal. Sí, debe ser un... Pero se daba, Juan Pablo, el fenómeno de góndola caja, porque se dio mucho con el tema de la nafta eso.
Vos estabas cargando nafta, le pasó a amigos, ponías el auto, sale el playero, hablás de cosas, de no sé cómo la vida. Ahora, ojo, porque en el 89 vos tenías los precios te lo ponían con un papelito. Bueno, pero para ahora eso ya pero no perdón, el fin de semana pasó eso. Jueves o viernes, vos ibas el viernes sobre todo, que fue el aumento grande de la petrolera, ibas a la estación de servicio, ponías el auto, salía el playero. ¿Qué haces, pastor? ¿Cómo te va? Bien, bien. Te dio charla para... Claro, me dice, te veo que sos gallina. Digo, ¿de qué cuadro sos? Hincha de Boca, digo, como el chino, el asistente del piso. Digo, no juegan por nada. No jugamos por nada. Vamos a hablar. Carga nafta. Eso no existió. No, eso no existió. Eso. Sábado ya. Escuchá, carga nafta y en el medio de la carga de nafta se acerca el playero y dice, che... Aumentó. Y bueno, vas a tener ese fenómeno. En un supermercado actual habría que ver cómo es, ¿no? Porque el precio se carga en el sistema. Es que hay muchos comerciantes que no remarcan porque tendrían que trabajar de remarcadores.